Esta es la clase de anatomía patológica del grupo C, correspondiente al día 16 de abril del año 2020. Estamos en nuestro día ya, nuestro mes de cuarentena. Llevamos el día 21 de cuarentena. De hecho, vamos a estar más tiempo de cuarentena que la época que hemos estado de huelga, ¿no? Los 21 días. Bueno, vamos a ir rápidamente. Hoy vamos a ver dos temas relacionados con patologías respiratorias, ¿bien? Vamos a terminar la parte de neumonía, hablando de neumonías intrahospitalarias y asociadas al ventilador, y luego hablaremos de enfisema. Para neumonías nosocomiales, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no son neumonías por agentes comunes. Son bacterias o virus, bueno, por lo menos son bacterias o parásitos que, además de ser raros de encontrarlos en el ambiente respiratorio, también son patologías asociadas a bacterias resistentes. La definición va a ser la misma, ya, infección a nivel respiratorio, pero para que yo la llame neumonía intrahospitalaria o nosocomial, tiene que tener estos criterios. El paciente no tiene que haber tenido signos o síntomas relacionados con esta pulmonar al ingreso. Bien, tiene que haberse presentado patología respiratoria a las 48 horas de su ingreso o menos de una semana después de haber sido de alta. Como un ejemplo, tengo un paciente que me ingresa por una fractura el día de hoy jueves, viernes, sábado todo normal, domingo empieza a hacer fiebre, a toser, ya pensamos que puede ser una neumonía intrahospitalaria. Bien, es decir, tiene que presentarse 48 horas después del ingreso o menos de una semana después de haberse dado de alta. ¿Cómo se va a presentar? Bueno, va a ser una de origen de aparición tardía, puede ser. Bien, hablamos de tardía cuando tarda más de 5 días en presentarse, o puede ser temprana, que tarda menos de una semana, de 5 días en presentarse. ¿Qué factores de riesgo tengo con mi paciente? Bueno, hay cosas que yo puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. Bien, las cosas que yo no puedo cambiar son cosas como, por ejemplo, la edad del paciente, el hecho de que tenga enfermedades asociadas, puede ser HTA, hipertensión arterial, puede ser paciente con diabetes, bien, paciente que esté inmunosuprimido también, paciente que tenga tratamiento con corticoides, que tenga cáncer, que sea paciente con VIH. El hecho de que mi paciente ya haya estado conectado al ventilador mecánico, cosas que no puedo evitar yo, ¿verdad? Por eso se llaman factores no prevenibles. Y los factores prevenibles, cosas que yo puedo tomar en cuenta para evitar que el paciente desarrolle su neumonía intrahospitalaria. Cambiar la sonda nasogástrica cada 3 días, cada 5 días, aspirarlo constantemente, las secreciones para que no se acumulen. Fíjense, algo tan sencillo como tener al paciente en semi-Fowler, quiere decir semi-sentado, puede ayudar bastante, ¿bien? Para evitar que las secreciones se acumulen y que el paciente más adelante me haga su neumonía. Bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues por lo general va a ser porque buena parte del contenido de la faringe o contenido del contenido gástrico, el paciente vomita, por ejemplo, buena parte de ese contenido se va para pulmones, al aparato respiratorio, y ahí colonizan bacterias. Bien, puede ser que alguno de los equipos que utilicemos esté contaminado. El tubo endotraqueal, la cánula, puede ser el laringo también. Finalmente, puede ser porque el paciente esté cerca de otro que esté contaminado. Eso pasa mucho en las partes públicas. Se han fijado en los hospitales públicos, están los pacientes uno junto a otro. Es inevitable que un paciente le contagie al que está al lado. Y finalmente, en casos como por ejemplo el estreptococo betamolítico que se disemina por sangre, ¿verdad? Puede llegar a pulmón. ¿Cuáles son los culpables? Son los más comunes en estos casos. Bueno, pues en primer lugar, en la aparición temprana, los que suelen ser más agresivos, va a estar la Escherichia coli, otro que es bastante común, el Streptococcus pneumoniae. Bien, la Escherichia coli, si bien no es común encontrarla en el aparato respiratorio, sí hemos dicho que produce neumonías, ¿cómo se llama? Vamos a apagar los ventiladores. Cuando entren, van a apagar sus micrófonos, ¿ya?
Ya, muy bien. La Escherichia coli la encontramos en el tracto digestivo, incluso en el tracto urinario a veces, pero no está en pulmones. Bien, la E. coli va a llegar por aspiración o por contigüidad en el paciente y es una de las causas más comunes de neumonías atípicas, actividades en la comunidad, y en este caso de neumonías intrahospitalarias de aparición temprana del paciente, con un curso menor a 5 días. Otro que es más común es el Streptococcus pneumoniae, y en los que aparecen tarde vamos a ver a dos principalmente. Bien, aquí en nuestro medio, en nuestro país y sobre todo aquí en Santa Cruz, los más comunes son la pseudomonas y el Acinetobacter baumannii. Voy a ponerlo acá, Acinetobacter, se llama Acinetobacter baumannii, ¿de acuerdo? Es el más común que vamos a encontrar. ¿Y cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, el Acinetobacter normalmente se encuentra en el tracto digestivo. Es un gran negativo que no suele entrar a pulmones, pero con este aparato respiratorio causa estragos ahí adentro. La pseudomonas la conocemos como la bacteria de las aguas termales. Es una bacteria muy resistente, soporta temperaturas de hasta 50 grados sin morir, y también es gran productora de las neumonías intrahospitalarias bastante agresivas. Bien, eh, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta yo para este paciente? Bueno, para empezar, cuando veamos aparato respiratorio, vamos a ver el patrón que solemos ver al principio. ¿Se acuerdan que hemos visto una placa al inicio? Esta de acá. Bien, lo que estamos viendo acá son los llamados infiltrados. Estas imágenes que estamos viendo son zonas de infiltración. Están llenas de líquido y acumuladas de secreción. Estas son justamente el patrón que yo voy a encontrar. Es bastante agresivo el avance de la enfermedad. No encuentra solamente un lugar o un lóbulo, sino afecta todo el contorno del pulmón. Y este patrón generalizado es el que comúnmente se encuentra en los pacientes con neumonías intrahospitalarias. Por eso son tan molestosas y tan riesgosas, porque afectan bastante la parte ventiladora del paciente, y también, claro, comprometen general, o sea, el pulmón no está funcionando adecuadamente. Mi paciente me ingresa por cualquier cosa, puede ser una cirugía menor, una apendicitis, y empieza a hacerme leucocitosis al quinto día, al tercer día más o menos. Entonces tengo que empezar a sospechar. ¿Qué criterios tengo? Bueno, no solamente aparición de la fiebre, sino leucocitosis muy marcada, más de 10.000, o una leucopenia bastante marcada también. Estos dos picos, ya sea muy alto o muy bajo, me van a hacer pensar de una sepsis en el paciente. Y finalmente, que cuando haya aspiración de las secreciones, estas van a ser purulentas, ya van a ser secreciones amarillentas o verdosas. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, por lo general, el de elección para descartar un cuadro séptico suele ser un cultivo de sangre, un hemocultivo. Y finalmente, después, un hisopado faríngeo o un cultivo de secreción bronquial. ¿Qué tratamientos tenemos? Bueno, hay dos tratamientos. El grupo para gente que se va de alta y desarrolla los síntomas en la casa, y el tratamiento para la gente que se queda y dentro de la instancia hospitalaria es que desarrolla los síntomas. Para el primer grupo, que suele ser el menos riesgoso, paciente que está sano, se va de alta y en la casa, después de unos cuantos días, empieza a manifestar síntomas, hay que empezar a pensar de que no va a ser tan grave, ¿bien? Porque es un paciente que se ha recuperado y puede empeorar, pero puede manejarse por la vía oral. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Estoy con mi alergia mañanera y es molesto estar así. Bien, el tratamiento para estos pacientes, por lo general, si es un paciente joven como nosotros, un paciente que tiene una buena respuesta y buen sistema inmunitario, utilizamos los betalactámicos. El más común suele ser amoxicilina, 875 miligramos cada 12 horas, o amoxicilina más clavulánico, más ácido clavulánico, que es un inhibidor de betalactamasa, vía oral, ¿ya? Si el paciente es mayor, está en grupos de riesgo, tiene enfermedad de base, o veo yo de que no está netamente recuperado, vamos a utilizar quinolonas de segunda generación, ¿bien? Levofloxacino, moxifloxacino, ¿de acuerdo? Perdón, de tercera generación. El más común que vamos a utilizar va a ser levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas, también por vía oral, ¿bien? ¿Qué ventaja me da el levofloxacino? Que me cubre tanto gram positivos como gram negativos.
¿ya? Desventajas que me da la amoxicilina es limitado su espectro y por lo general los gram negativos son resistentes. Bien. Ahora, mi siguiente grupo es para pacientes que tengan ya hospitalización y dentro de la estancia hospitalaria desarrollan los síntomas. En estos casos tengo que pensar en bacterias que son bastante complicadas. ¿Bien? El más común hemos visto es el Enterobacter baumani, el Enterobacter aerógenes, perdón. Aquí también hay que aumentar el Acinetobacter baumani, la Escherichia coli, y hay otro que es bastante común, la Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? Estos en general hay que dar cobertura para gram negativos, en su caso, y también prevenir gram positivos. Eh, en el otro espectro, mucho más peligrosos, vamos a encontrar Pseudomonas, como he dicho, Acinetobacter y Staphylococcus aureus multiresistente. Este estafilococo suele ser la principal causa, por ejemplo, en hospitales como San Juan de Dios o Hospital de Caja Petrolera. El estafilococo aureus es bastante común. Hospital japonés, por ejemplo, Pseudomonas y Acinetobacter, bastante comunes también. En estos casos tengo que buscar un amplio espectro de cobertura y pensar de que son bacterias multiresistentes. Entonces, en este caso, tengo que pensar en una serie de antibióticos que se llaman carbapenemes. Los carbapenemes, el más común que vamos a encontrar, no el más común, sino el más usado ahora en nuestro medio, es el imipenem. Bien, el imipenem se da en dosis de 500 miligramos cada 12 horas. También se puede combinar piperacilina con tazobactam, que es otra línea de antibióticos bastante de amplio espectro, combinarlo más un aminoglucósido, es decir, usar dos. El imipenem me cubre gram positivos y el aminoglucósido, por ejemplo, como la amikacina, me cubre gram negativo. Entonces, la combinación de estos dos me va a cubrir para gram positivos y gram negativos. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues tengo una amplia cobertura para los dos extremos y puedo prevenir a futuro de que haya otra bacteria más metida en el esquema. Este esquema que estamos viendo acá justamente es el que se utiliza normalmente en estos pacientes, ¿ya? El tratamiento es endovenoso. Ya finalmente, para terminar, otro que vamos a ver bastante seguido en nuestra práctica es la neumonía por broncoaspiración o por asociada al ventilador mecánico. Hoy en día hay bastantes pacientes que en el mundo, me refiero, sobre todo en Europa, que no mueren por el coronavirus. Bien, el coronavirus pasa su fase, pero se complican con una bacteria asociada al ventilador. Es decir, sobre lo que están mal por el virus, empeoran más por una coinfección. Estas asociadas al ventilador, por cada 100 pacientes, van a afectar casi la mitad, más de 52 pacientes van a verse afectados por esto. En terapia intensiva, cuando la estancia hospitalaria en terapia sea más allá de 10 días, el 70% corre un grave riesgo. Pacientes aparentemente limpios, como pacientes que están con postquirúrgicos de cirugías de corazón, derivaciones cardíacas, cualquier tipo de cirugías, hay un 22% de riesgo de que desarrollen. Entonces, no se trata solamente de un paciente que esté internado con el tubo por cualquier patología respiratoria. Cualquier paciente que esté en terapia más de 10 días tiene riesgo de hacer una neumonía asociada al ventilador. ¿Cuál es la agente común más que vamos a encontrar con más frecuencia? Bien, los agentes patógenos no resistentes, que no son multidrogoresistentes, en primer lugar vamos a estar con el Streptococcus pneumoniae otra vez. Bien, otros que suelen aparecer es la Escherichia coli, que ya lo hemos visto hace rato también, y Klebsiella, entre otros. Ahora, los peores, los que son multiresistentes o multidrogoresistentes, es Pseudomonas, que es bastante frecuente encontrarla en este medio, Staphylococcus aureus multiresistente también, y los Acinetobacter que hemos visto hace rato. ¿Bien? El resto de estas bacterias casi no las encontramos en nuestro medio.
Bien, entonces quiero que se acuerden de esto que estamos viendo acá mismo ahora, los multidrogoresistentes o multiresistentes, Pseudomonas, Staphylococcus aureus multiresistente y Acinetobacter. Y por la parte de sensibles, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli y Klebsiella. Bien, es lo más frecuente que vamos a encontrar en nuestro medio. El tratamiento para estos patógenos es el mismo que se daría a un paciente con neumonía nosocomial. Bien, entonces, de manera muy general, la neumonía asociada al ventilador es el tratamiento de protocolo, es el mismo que vamos a encontrar con los pacientes como he visto antes. Bien, esto para no entrar mucho en redundancias ni a repetir. Ahora, así, de manera muy resumida, este es el tema de neumonía. Ahora, si tienen una pregunta, pues díganmela ahora. Todo tranquilo, doctor, todo bien. Bien, la parte de antibióticos no voy a entrar mucho en detalle porque no la he llevado todavía. Ya, protocolos antibióticos lo he puesto solamente para que lo veamos. La parte que más nos interesa ahora, la que sí voy a preguntar bastante, es la relacionada a diferencias clínicas entre una y otra. Bueno, les he enviado ya el capítulo, quiero que lo vean esto. Les he enviado al grupo el capítulo completo de neumonía, bien, de Harrison. Todo este capítulo de neumonía lo van a leer de acá, no de las diapositivas, porque las diapositivas son casi netamente esquemas nada más. Aparte de detalles, por ejemplo, está aquí, lo hemos visto, en patología, por ejemplo, encuentran todo lo que son las fases de hepatización roja, hepatización gris. Vamos a un poquito más, vemos las neumonías NAC, las neumonías ya adquiridas en la comunidad, que en inglés la llama CAP, bien, es lo mismo. Está todo lo que hemos visto un poquito más detallado acá. Bien, es fácil de leer este capítulo porque realmente son de las 10 páginas, serán pues unas 4 o 5 que realmente son texto y otros son esquemas. Bien, entonces, antes de que empiecen a preguntarme cuándo voy a mandar las diapositivas, ya les he enviado lo que tienen que leer de acá. Bien. Bueno, nuestro siguiente tema es un tema cortito. No hay ninguna pregunta, ¿no? No, no, doctor, se me aportó sin querer. Ya, no pasa nada. Bueno, este tema es cortito, ya no dura mucho. Vamos a procurar acabarlo todo esto en los primeros 40 minutos. Debe un concepto de enfisema. Lo hemos escuchado bastante, sobre todo el enfisema que es común en los pacientes fumadores. ¿A qué llamamos enfisema? Tipo de insuficiencia respiratoria. Determina eso, insuficiencia respiratoria. Antes de seguir, quiero que recordemos un par de cosas que han visto seguramente en fisiología respiratoria. Cuando nos hace una prueba para soplar, ¿recuerdan? Colocan un tubo y soplamos y calculan la velocidad y la cantidad de aire que puedo exhalar o inhalar, ¿verdad? Bueno, pues entre los valores que tenemos que recordar está el PEP1 o el BEF1 también se lo llama, que es el volumen expiratorio del primer segundo. ¿Qué es esto? Yo inhalo aire y echo todo el aire, ¿no? Ese aire que estoy expulsando, durante el primer segundo, tenía que expulsarse el 80%. Lo voy a hacer otra vez. En el primer segundo he echado casi todo el aire de vuelta. Eso se llama volumen expiratorio del primer segundo. Normalmente es 80%. Quiere decir que el 80% de todo lo que he metido tengo que ser capaz de expulsarlo en el primer segundo de exhalación. Mi capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que yo puedo retener en una inspiración forzada. Bien, eso se llama capacidad vital forzada, la cantidad de aire que yo puedo aspirar al máximo de mi distensión pulmonar.
Alfa-1-antitrypsina es una proteína que la vamos a ver más un rato, y la elastasa viene siendo como su antagonista o su contraparte de la alfa-1-antitrypsina. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque en el caso de enfisema es determinante sus valores y estos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se da esta patología? En el alveolo. Bien, el alveolo es la unidad donde están esas bolsitas, como sacos de aire, donde se da la hematosis o el intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Cuál es mi definición de enfisema? Bueno, básicamente esta definición es cuando el alveolo se agranda, se dilata tanto y ya no es capaz de volver a su estadio normal. Mis alveolos son capaces de distenderse y contraerse otra vez. Se distienden y vuelven a ser como eran antes. En el enfisema, estos alveolos pierden esa capacidad. ¿Bien? Ya no son capaces de volver a ser como eran antes y quedan como bolsas llenas de aire que no se puede vaciar. Esto no solamente viene así, viene acompañado también de destrucción del tejido. Los tabiques alveolares se van a romper, a comparación de este sano, por ejemplo, y van a dejar ese hueco ahí en el pulmón. Ojo, estos espacios aéreos son aire, no son cavernas como la tuberculosis. Bien. Eh, Patológicamente, por su forma, la podemos clasificar en tres clases. ¿Bien? La que afecta el centro del acino, es decir, donde comienza, donde termina, perdón, el bronquiolo y comienza el alveolo, es el lugar de inicio de transición. Si se forma el enfisema, ese lugar vamos a llamarlo centro acinar, es el más común en los fumadores. El pan-acinar, que va a afectar el contorno del alveolo, y finalmente el paraceptal, que va a afectar solamente los septus o tabiques interalveolares que vamos a encontrar. Por fuera está un poco dilatado, pero por dentro está hueco completamente. El centro acinar, entonces, se refería a eso, ¿no? Al acino, al inicio al término del bronquiolo y comienzo del alveolo, y de ahí donde comenzaba, se va expandiendo y dilatándolo bastante. Este es más común el centro acinar en pacientes fumadores, ¿ya? Y se manifiesta por lo general en los lóbulos superiores, lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo. No suele ir a las bases, principalmente va a estar arriba. Pan significa todo. El pan-acinar va a destruir todo el contorno alveolar, tanto por fuera como por dentro. Este lo vamos a encontrar en las bases principalmente. ¿Cómo lo reconozco yo? Bueno, pues va a tener forma de bullas o forma de burbujas mirándolo por fuera. Son como pequeñas burbujitas que vamos a ver fuera del pulmón y van a ser justamente estas zonas alveolares destruidas. No es tan común en fumadores, pero sí es más común en pacientes que nacen con déficit congénito de alfa-1 antitrypsina. Es decir, que se pueden nacer con la incapacidad de producir esta proteína. Bien. La alfa-1 antitrypsina es una proteína que ayuda mucho en la elasticidad del pulmón y se sintetiza en el hígado. Hay pacientes que nacen con un déficit congénito de esta proteína y no son capaces de sintetizar la proteína. ¿Ya? Finalmente, el paracetal, que destruye los tabiques y se caracteriza principalmente por esas famosas bullas, ¿bien? Esas famosas burbujas grandes que pueden llegar a reventarse o crecer tanto que pueden llegar a comprimir corazón o comprimir al otro pulmón. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por lo general va a ser secundario al paciente fumador, ¿bien? El paciente que esté con factores de riesgo contaminantes, que trabaje en lugares que estén con exposición constante a contaminantes, es el paciente que va a determinar que ese pulmón se remodele. Vamos a ver, la causa más común va a ser el tabaco, ¿bien? Eh, ¿Por qué el tabaco? ¿Por qué culpamos al tabaco siempre? Este dibujito es un alveolo, ¿bien? En el alveolo encontramos tres tipos de células, ¿verdad? Los neumocitos tipo 1, que forman los tabiques alveolares, neumocitos tipo 2, que son los que sintetizan el surfactante. Si recordamos, el surfactante es como una especie de proteína igual que mantiene el alveolo tenso, ¿bien? Y tercero, los neumocitos tipo 3 o macrófagos alveolares, que son los que se encargan de la defensa. Estos tres tipos de neumocitos viven en el alveolo. Ahora vamos a hacer el ejemplo con un globo. Mira, imagínense que este globo es mi alveolo.
Meto aire, vuelve a ser como era, ¿verdad? Fíjense que el alvéolo se mantiene tenso. Se llena de aire, vuelve a ser como era antes. Inspiro, se llena de aire y vuelve a ser como era antes. Se mantiene elástico, ¿verdad? Esa elasticidad, ¿quién la determina? Dos cosas. Que se mantenga así de elástico, que se distienda y pueda volver a ser como era antes, se determina por el surfactante que produce el neumocito tipo 2 y por la alfa-1 antitripsina que se sintetiza en hígado y se utiliza mucho en pulmón. Estos dos determinan que mi alveolo, una vez que se dilate, vuelva a ser como era antes. No se quede así ancho. Por ejemplo, este globo, si yo lo tengo estirado un buen rato, va a quedarse así, va a quedarse todo ancho, ¿no? El alveolo no le pasa eso. Mi alveolo vuelve a ser como era antes siempre. Esa elasticidad de mi alveolo se determina justamente por estos dos factores. En el paciente fumador, el surfactante que produce el neumocito tipo 2 va a disminuir. En el alveolo del fumador, el macrófago alveolar, este que estamos viendo aquí, en cuanto yo me fume mi cigarrillo de la mañana, ese humo va a entrar al alveolo y va a entrar con partículas raras. Estas partículas, el macrófago alveolar, que es mi defensa, lo que va a ser reconocerlas y va a hacer lo que cualquier macrófago está acostumbrado a hacer. Las va a comer. Bien. Este macrófago no le basta con comérselas, crea memoria. Bien. Y esa memoria la va a diseminar a los linfocitos T. Eso se llama transmisión de memoria comunitaria. El macrófago entonces viene siendo como la primera respuesta, guarda el mensaje y se la presenta esa respuesta al linfocito. Y el linfocito va a ser el que va a iniciar todo ese proceso inflamatorio que hemos visto antes, ¿verdad? Interleuquinas, factores de necrosis tumoral, va a determinar que esta zona del alveolo empiece a inflamarse. Este es el pulmón del fumador. Inflamación crónica, crónica, año tras año. Y hemos visto de que esta inflamación crónica estimulaba a mi pulmón a adaptarse, ¿verdad? Por lo general, la adaptación significaba una metaplasia. Esa metaplasia estimulaba justamente de que mi pulmón se adapte a ese cambio, pero disminuya la elasticidad. Primera cosa que vamos a ver entonces va a ser disminución de la elasticidad pulmonar y más adelante en este alveolo que estamos viendo, inflamado, lleno de respuestas inmunitarias, el surfactante va a bajar, la alfa-1 va a bajar y ese alveolo ya no va a ser capaz de distenderse. Con los años, lo que va a pasar va a ser justamente eso, ¿sí? Que este alveolo va a inflamarse crónicamente, crónicamente y ya no se va a regenerar. En nuestro pulmón tenemos un equilibrio constante entre dos enzimas, una enzima, la elastasa, y una proteína, la alfa-1 antitripsina. ¿En qué consiste este equilibrio? Bueno, pues de que, por ejemplo, mi alveolo por cualquier razón se lesiona. Bueno, no pasa nada. La alfa-1 antitripsina viene, mantiene la elasticidad. Pero si el alveolo está lesionado, la elastasa viene, destruye ese alveolo viejo y la alfa-1 antitripsina hace que se regenere. Destrucción, regeneración. Destrucción, regeneración. Estamos siempre en equilibrio. La elastasa destruyendo, la alfa-1 antitripsina regenerando. Pasa todo el tiempo. Pero en el paciente fumador, la alfa-1 antitripsina va a empezar a bajar y la elastasa va a empezar a aumentar. Quiere decir que va a haber más destrucción, menos regeneración. Más destrucción, menos regeneración. A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que lentamente este epitelio, todo el alveolo como tal, ya no se va a regenerar. Va a ser como una casa vieja que por dentro se le caen las paredes y por fuera solo queda la casa, pero por dentro está destruida completamente. ¿Bien? Algo que bastante van a encontrar en estos pacientes va a ser que no solamente va a haber degeneración de alfa-1 antitripsina, sino disminución también del surfactante. Ahora, ¿será que esto le pasa al fumador solamente? La respuesta es no. El paciente no fumador también tiene riesgo de hacerlo. ¿Cuándo va a ser?
por lo general en déficit congénitos de alfa-1 antitripsina. Esta proteína tan importante que hemos visto se sintetiza en hígado. Y hay pacientes que pueden llegar a presentar de nacimiento incapacidad para sintetizarlos. Bien, es decir, que de nacimiento yo no produzco esa proteína. Es por una alteración del cromosoma 14. Si yo no produzco esta patología, esta proteína, perdón, voy a tener problemas hepáticos y voy a tener problemas pulmonares. El enfisema a nivel mundial, esta enfermedad tan fea que estamos viendo, es parte de un grupo de enfermedades que se llaman EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, ¿en qué consiste la EPOC? Bueno, es una enfermedad crónica limitante de mi capacidad respiratoria. Ustedes hagan conmigo esto. Es fácil, ¿verdad? A menos que seamos fumadores crónicos, esto es fácil para nosotros. A un paciente fumador, traten de decirle que haga eso. ¿Saben qué es lo que les va a decir? Es como si estuviera aspirando por una bombilla. Es muy difícil para él. ¿Qué otras enfermedades son parte de esta EPOC? La bronquitis crónica, ¿bien? Que es una inflamación crónica de los bronquios, el enfisema que lo estamos viendo ahora, y falta uno más, asma. ¿Aquí quién tiene asma? Todos son sanos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues el asma también es parte de estas enfermedades pulmonares crónicas, ¿bien? Entonces, EPOC no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que determinan una patología crónica restrictiva pulmonar. Clínicamente, estos pacientes, ¿cómo los voy a reconocer? Bueno, pues básicamente va a ser gente que está tosiendo todo el tiempo. Gente que está constantemente tose que tose. Bien. Van a toser y van a producir flemas. Las flemas por lo general van a ser amarillentas o blanquecinas. Bien, son flemas que comienzan a ser, incluso pueden llegar a ser grises las flemas. ¿Ya? Comienzan con disnea de pequeños esfuerzos, es decir, se cansan cuando suben las gradas y acaban teniendo disnea de una disnea muy marcada, disnea de reposo se llama eso. Bien, es decir, que están sentados y si se echan ya no pueden respirar. Tienen que estar sí o sí medio sentados para dormir a estos pacientes. Me estoy quedando sin tiempo. Voy a terminar esta presentación y voy a entrar a la siguiente, ¿ya? La siguiente ya no son muchos, son solamente unos 15 minutos más de clase que nos falta. Ahora termino esto y les mando la invitación para la siguiente, ¿de acuerdo? Está bien, doctor.